Mi sirvienta es algo peculiar. Despertando, Wataru estaba listo para comenzar su día. Había dormido bien, tenía una linda vista al mar, el sonido de las olas era relajante y el aire era puro. Era mucho contraste a la ciudad, pero aún había un problema. Saludando, Maki le daba los buenos días. Esto rompía la atmósfera de Wataru. Para desgracia de ella, él ya estaba despierto. ¿Pero por qué había hecho eso? Si era lo más divertido del día. Aparte, le quitaba tareas y tendría que buscar cosas nuevas que hacer. Resulta que Wataru ya estaba un poco molesto de cómo lo despertaba. Y es que siempre solía apretarlo con sus tentáculos y dejarle marcas con sus ventosas. Pero cómo no lo iba a hacer si era una pulpo. Maki es un yokai pulpo. Hace 300 años fue sellada por algún otro espíritu en un jarrón. En cuanto Wataru se mudó a la casa de sus abuelos, encontró aquel jarrón hace unos días. Curioso lo abría con la idea de revisar qué había dentro y tal vez venderlo, pero ahí fue cuando la conoció a ella. Desde entonces, Maki prometió servirle de por vida. De vuelta al presente, Maki decía que no había problema con despertarse solo, ahora le ayudaría con sus tareas de la mañana, así que haciéndole abrir la boca, iba a comenzar a cepillarle los dientes. Bien sujeto Wataru, no podía hacer nada para evitarlo. Lavando sus dientes con delicadeza, Wataru terminaba algo exhausto, pero era tiempo del desayuno. Así que como ya estaba atrapado, no le quedó de otra que terminar de comer, aunque para él no era normal la cantidad de mimos que le daba. Tras desayunar, Wataru se quejaba de que le dejó las marcas de las ventosas. Para ella, parecía que le había dejado besos, pero a todo esto, ¿dónde había sacado su traje? Resulta que ella lo hizo y se basó en un libro que encontró en su biblioteca privada, solo que no entendía por qué estaba escondido bajo una tapa de diccionario. La verdad es que al leerlo se le hizo muy complejo entenderlo, pues solo decían pocas palabras. Diciéndole a Maki, se refería a que no tenía por qué hacer mucho por él, pues él vino con la idea de vivir solo, así que no necesitaba que se ocupara de las tareas de su vida privada. Pero ella no entendía. Con su cambio listo, quería saber todo de su amo. Wataru le decía que se fuera para poder cambiarse, pero como hoy no pudo despertarlo, haría algo especial por él, lo iba a ayudar en todas sus tareas, así que extendiendo sus tentáculos estaba por cambiarlo, pero Wataru se estaba moviendo demasiado, así que ambos terminaron enredados. La verdad es que vivir con Maki es algo agobiante. Más tarde, Maki se encontraba haciendo el almuerzo. Wataru ya estaba un poco exhausto de convivir con ella, pero no tenía manera de cómo deshacerse de ella. Aparte, no quería hacerlo él mismo. Quizás si encontrara una manera de que se fuera por cuenta propia. Entrando en el lobby, Maki feliz le preguntaba qué le gustaría para almorzar. Esa era la oportunidad que estaba esperando. Quizá si le decía que los mariscos le gustaban, se iría sin más, pues estos eran de su misma especie. Así que pidiéndoselo, estaba listo para ver qué hacía. Y Maki, con un aspecto algo sombrío, seguramente había conseguido su objetivo, pero en lugar de enfadarse, ella rompía en llanto. ¿Que acaso no le bastaba con ella? Esto no fue lo que él esperaba, pero si era así, entonces debía de probarla. Alistándose, Maki estaba lista para convertirse en la parte principal del platillo. Remojándose, Wataru no esperaba que fuera esto a lo que se refería. Ella había hecho un caldo de ella misma, ahora tenía que probarlo. Enojado Wataru, no le parecía la idea. Ella pensó que seguramente le faltaban condimentos, pero no era eso. Realmente era porque al fin y al cabo era su agua, como si se hubiera bañado. Era algo desagradable. Confundida, solo recibía los regaños de Wataru. En eso, ella argumentaría que no debía de haber problema, pues su otra amiga Yokai solía darle de beber a su marido otro tipo de cosas, aunque por obvias razones, luego de que su marido se enteró, la expulsó por completo. Retomando la cena, usar pulpo no solo se limitaba a hacer caldos, sino también se puede preparar sashimi o takoyaki, pero Maki no conocía este último. Explicándole la receta, le decía que el takoyaki era delicioso, incluso se le antojaba. Al ver que era el gusto de su amo, Maki se ofrecería a prepararlo. Bien, había que comenzar por el pulpo, ¿no? Pero quitándole el cuchillo, le decía que debía tener cuidado, aunque Maki estaba tranquila, pues le explicaba que los pulpos pueden regenerarse. Aún así, por nada en el mundo se la comería, y tomando sus manos, ella le decía que no había problema, pues deseaba ser parte de él. Después de esto, terminó comiéndose el caldo.
Tras escuchar un grito, Maki se dirigía hacia Wataru. Este le mostraba unos pantalones, los cuales estaban llenos de parches, pero ella diría que tenían de malos y estaban todos agujereados, pues que era su estilo. Aparte, esos pantalones tenían un valor sentimental porque fue la primera vez que compró ropa solo. Enojado, le decía que no tenía por qué haber hecho algo tan inútil. Tras esto, ella solo agachó la cabeza y le dijo que tenía razón. Por mucho tiempo estuvo sola, le hacía feliz poder servir a su amo, pero en lugar de ayudar, terminó convirtiéndose en una carga. De verdad lo lamentaba y para enmendar su error, esta se iría. ¿Pero a dónde? Ella diría que de vuelta al jarrón, aunque el sello se haya roto, como fue muy reciente, seguramente si pasa una noche dentro, volvería a sellarse, e intentando detenerla, Maki solo diría que no había de qué preocuparse, pues solo volvería a su vida anterior. Tras esto, Wataru no estaba tranquilo, pues las palabras que dijo Maki daban vueltas en su cabeza: volver a su vida anterior. Recordando, veía cómo es que su hermano era quien se llevaba toda la atención, y cuando decidió irse y quisieron detenerlo, él dejó salir todo lo que llevaba guardado. Tras recordar, se dio cuenta que tal vez tenía similitudes con aquel yokai, pues él también quería sentirse necesario. En aquel almacén dentro del jarrón estaba Maki también recordando y cómo es que siempre fue rechazada. De repente un portazo se escucharía y quien entraba era Wataru. Acercándose al jarrón le decía que era incómodo como lo sujetaba, las marcas de las ventosas y la comida extraña. Vivir en una casa sola es agradable, pero es difícil de limpiar, así que en realidad necesita ayuda y él quisiera que viviera con él. Y saliendo de aquel jarrón le preguntaba que si lo que dijo anteriormente era cierto. Afirmando, le decía que si era así debía firmar un acuerdo, y tras firmarlo le daba la bienvenida a Maki por su nombre por primera vez. Esto la puso nerviosa y soltando la hoja, Wataru la recogía, pero al ver a Maki se daba cuenta que esta estaba totalmente sonrojada y claro, ella no revelaría por qué lo estaba.